Hola, muy buenas tardes amigos televidentes, un placer volver a encontrarnos cada fin de semana para hablar de salud. Quiero contarles que hoy nos trasladamos hasta León para hablar de diabetes, así que usted en casita póngaseme cómodo porque vamos a despejar muchísimas dudas que estoy seguro que usted tiene alrededor de esta patología y desde luego cómo los productos Innoviofarma pueden ser un buen aliado para tratar justamente la diabetes. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Helen Munguía. Ella nos va a estar acompañando el día de hoy. Doctora, un placer estar con usted. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Helen Munguía, ¿verdad? Médico diabetóloga. ¿Qué puedo decirle? Enamorada de mi carrera, de mis pacientes, y uno como médico pues cada día tiene que actualizarse, ¿verdad? Para poderles brindar mejor oportunidad de tratamiento a nuestros pacientes, ya que nos debemos a ellos. Y con los productos de Biofarma pues yo he adquirido muy buena experiencia en la mejoría de mis pacientes y en la disminución de sus complicaciones. Definitivamente, doctora, todos los días estamos viendo en los diagnósticos, ¿verdad? Personas desde más jóvenes, adultos, diagnosticados con diabetes. Doctora, cuéntenos un poco, ¿qué es exactamente la diabetes? Actualmente, ¿verdad? Ya muchos conocemos o hemos escuchado hablar de diabetes. Sabemos que es una enfermedad metabólica que está cursando con mucho auge actualmente, y la mayoría de veces, como lo pueden ver con los pediatras, el origen viene desde que el niño está en la etapa de recién nacido. Pero ya nosotros como adultos, ¿verdad? Se debe a desórdenes alimenticios, malos estilos de vida que adquirimos. Recordemos que la parte genética pues también influye. El tabaquismo, el alcohol. Otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta, y yo se lo hago ver a mis pacientes, está demostrado que el 70% de las pacientes que cursan con ovarios poliquísticos son propensas a desarrollar prediabetes o diabetes cuando esta pues no se maneja a tiempo o no le ponemos importancia. Igual otra patología muy común, el síndrome metabólico, ¿verdad? Que recordemos que es una secuencia de muchas condiciones, porque es un síndrome, no es una sola enfermedad, ¿verdad? Tenemos ahí colesterol, triglicéridos altos, circunferencia de cintura más de lo normal o esperado, ¿verdad? También tenemos la parte del hígado graso, que es muy común en nuestra población, ¿verdad? Nicaragüense. Entonces, cuando el paciente cursa con hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3, y no se ve a tiempo, o lo deja pasar o dice, no, todos tienen hígado graso. Recordemos que la parte de la insulina, ¿verdad? Se metaboliza en el hígado, y al tener nosotros una deficiencia o un mal metabolismo, pues eso nos repercute, y probablemente después de ese hígado graso, pues ya nos convertimos en diabéticos. Qué bueno que no normalicemos, doctora, y un gran mensaje nos está dejando el día de hoy, es no normalizar algunas patologías como el hígado graso, que pueden desencadenar problemas más serios como son efectivamente la diabetes. Hablábamos de esos factores de riesgo. Cuando mamá o papá ya fueron diagnosticados con diabetes, deberíamos de tener mayor cuidado, ¿verdad? Porque podríamos también tener la enfermedad. No es algo que esté 100%, ¿verdad?, dicho que vas a tener diabetes si tu mamá y tu papá son, ¿verdad? Obviamente más cuando uno se cuida. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de riesgo a los cuales tenemos que tener por ahí ojo al Cristo, como decimos popular? Ok, entonces los principales, o la triada para decir que una persona puede estar cursando con diabetes, ¿verdad? Poliuria, cuando hay mucha orinadera. Hay polifagia, cuando el paciente siente mucha sed, mucha hambre, ¿verdad? Hay pérdida de peso inexplicable, el paciente no está haciendo dieta y él dice que está perdiendo peso y que no se lo explica porque no está comiendo menos. Entonces eso, acompañado de los niveles de glicemia, pues podemos hacer un diagnóstico. Actualmente otro problema que encontramos en nuestra población es el miedo a que le digamos como médico, usted tiene diabetes. Se los digo por experiencia, ¿verdad? Porque en la consulta me pasa pacientes que llegan con un resultado de glicemia de 140, por ejemplo. Entonces yo les explico lo normal, según pues la OMS, todos debemos de andar menos de 100, de 101 a 125, pues ya clasificamos al paciente en prediabetes, y mayor de 126 pues diabético. También cabe recalcar que otro examen que podemos mandarle al paciente para que él termine de confirmar su diagnóstico, pues puede ser otro examen de glicemia, ¿verdad? Porque cuando él está alterado,
tenemos que comprobarlo con otro examen de glicemia para hacer el diagnóstico, una hemoglobina glicosilada o una prueba de tolerancia a la glucosa. Cuando el paciente tiene dudas, ¿verdad? Pero ya un resultado mayor o igual a 126 ya nos hace el diagnóstico. Si este paciente nos llega con una glicemia mayor de 200, que no es en ayuna, y a eso le sumamos que tiene los síntomas que les mencioné anteriormente, polidixia, polifagia y poliuria, pues ahí la verdad no hay duda. El inconveniente que tenemos es que nuestra población no está aceptando su diagnóstico, ¿verdad? Tienen miedo. Yo lo que les puedo decir como médico es de que es una enfermedad crónica como cualquier otra, que depende de nosotros cuidarnos, mejorar nuestro estilo de vida y pues consumir pues medicamentos que nos ayuden a tener mejor calidad de vida en un futuro. Y vamos a hablar de esos medicamentos justamente, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer estas nuevas opciones, oportunidades de tratamiento que ustedes tienen, doctora. Pero sí me gustaría saber un poco acerca de la clasificación que existe para la diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, ¿verdad? Que es la que nosotros conocemos como la diabetes que es insulino dependiente, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, ¿verdad?, es cuando la embarazada la adquiere en su periodo de embarazo. Se recomienda que durante ella pase su embarazo y entre a la etapa del puerperio, ¿verdad?, se haga sus exámenes por 6 meses consecutivos para descartar que solo fue en el periodo del embarazo que ella cursó con diabetes y que posteriormente pues ya no tiene ningún riesgo. Pero solo el hecho de haber cursado con diabetes gestacional en un futuro sí la hace propensa, si a eso le sumamos que es una paciente obesa, ¿verdad?, con un estilo de vida sedentario o otras cosas pues que estén asociadas en el ambiente. Por ahí tenemos ya el preámbulo para hablar de diabetes. Vamos a conocer también cuáles son las complicaciones de no tratar bien esta patología y cómo podemos tratarla, mejorar la calidad de vida de los pacientes ya diagnosticados con diabetes. Así que vamos a ver los siguientes mensajes de salud. Usted no le cambie, que ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Ya de regreso por acá en este programa súper especial desde León, la ciudad universitaria, hablando de diabetes. Conocemos esta estadística alarmante en nuestro país de todos los diagnósticos positivos de diabetes. Estuvimos hablando de los síntomas, factores de riesgo y obviamente también, doctora, queremos conocer cuáles son esos cuidados que se deben de tener. Conocemos muchos diabéticos, como usted lo mencionaba, que no aceptan este diagnóstico. ¿En qué riesgo nos sometemos cuando no tratamos la diabetes de manera correcta? Ok, entonces la literatura dice que el paciente diabético, cuando él ya es diagnosticado, tiene 5 años, por decírselos así, para que él cree un seguro de vida de su enfermedad. ¿En qué consiste este seguro de vida? Recordemos que la prevención es lo mejor ante cualquier enfermedad, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad renal o cualquier otra enfermedad. Entonces, cuando nosotros prevenimos esta enfermedad, ¿verdad?, nos estamos asegurando que en nuestro futuro, después de esos 5 años, que es cuando se dan las complicaciones, nos evitemos una amputación, ¿verdad?, que es una de las principales complicaciones, las famosas amputaciones de los pacientes diabéticos, nos evitemos quedar ciegos, ¿verdad?, la retinopatía diabética, o evitemos terminar en diálisis o hemodiálisis, que son terapias de sustitución renal a pacientes cuando ya su creatinina pues ejerce cierto daño sobre su función renal. Otra de las complicaciones, ¿verdad?, que está relacionada con el pie diabético es la neuropatía diabética. Nuestros pacientes se quejan de calambres, hormigueos, adormecimientos, entumecimientos. También recordemos que ellos son propensos a infartos o derrame. Doctor, hablando del pie diabético, ¿cómo es el tratamiento de este procedimiento? ¿Qué ha logrado usted observar también el procedimiento con Venum a la hora de enviar este tratamiento? En el caso particular del pie diabético, ¿verdad?, es una complicación, porque no podría decir que es patología, sino que una complicación, ¿verdad?, del paciente diabético muy compleja, ya que intervienen muchos factores. En mi caso particular, ¿verdad?, tuve una paciente femenina, 70 años de edad, ¿verdad?, ya adulta mayor,
obesa, con diagnóstico de diabetes de 10 años de evolución, hipertensa. Hasta el momento su función renal pues en niveles óptimos, por decirlo así, pero en una de las consultas que ella llegó, ella solo llegó por los síntomas clásicos, aunque ya era diagnosticada diabética. Ella usa esquema de insulina, ¿verdad?, de acuerdo a su peso, pero no estaba siendo controlada su glicemia. Al revisarla, porque debemos de recordar que los pies en los pacientes diabéticos son como sus ojos, le digo yo. O sea, nosotros tenemos como dicho decir, hay que cuidar como los ojos de su cara, pero en el caso de los diabéticos, los pies son sus ojitos también, ¿verdad? Porque nadie quiere quedar amputado. Recordemos que si a un paciente le amputan un miembro, 5 años después la probabilidad de que le amputen el otro es de un 90%, ¿verdad? Y es algo que afecta también la parte emocional y económica del paciente, más cuando es el único sostén de la familia. Entonces, en el caso particular de esa paciente, ella no se había fijado que andaba una úlcera en la parte plantar de uno de sus pies, no le dolía, no se quejaba. Ella llegó por el azúcar alterada nada más, ¿verdad? Pero al realizarle el examen físico había disminución en sus reflejos y en la parte de los reflejos de los dedos de sus miembros inferiores, y observé la úlcera. Inicialmente, ¿verdad?, le agregamos Diabesol, ya que este componente, ¿verdad?, lo podemos combinar con insulina, con biguanida o con sulfonilurea y no ocasiona ninguna contraindicación o alguna reacción en el paciente. Y los resultados en un mes pues eran bastante óptimos, gracias a Dios, ¿verdad? Tenía ya sus niveles controlados, porque yo le explico a mis pacientes de que si su glicemia está descontrolada, pues ellos son propensos a infecciones oportunistas, decimos nosotros, ¿verdad? Llámense neumonías, infecciones urinarias, pie diabético. Pero en el caso particular, ¿verdad?, de las pacientes que le estoy comentando, su úlcera pues la tratamos con antibióticos. Aparte de sus antibióticos, pues usé Lintoc, ¿verdad?, que es un modulador del sistema inmunológico, porque también estos pacientes se deprimen mucho y la parte inmunológica se afecta. Recordemos que son pacientes complejos que se combinan o asocian muchas cosas que las debemos de tratar de equilibrar. Actualmente, ¿verdad?, estos productos de BioInneo Pharma son conjugados, son polifenoles, ¿verdad?, que actúan a nivel de la inflamación. Entonces, lo que queremos es de que disminuya todo ese proceso de la parte inflamatoria de los radicales libres. Usamos Venom, ¿verdad?, porque dentro de sus componentes contiene punicalagina, ¿verdad?, que es un polifenol, es un antioxidante que nos ayuda a disminuir la inflamación, ¿verdad? Y recordemos que estos pacientes en la parte de sus miembros inferiores, ¿verdad?, hay edema, hay hormigueos, hay calambre, entonces Venom es un muy buen aliado. La parte del Lintoc me ayudó a estabilizar su sistema inmunológico y que él obtuviera una mejor respuesta con el tratamiento antibiótico a la parte de la úlcera. Y en el caso de Diabesol combinado con la insulina, que era el esquema original que la paciente tenía, pues logró dar muy buenos resultados en un mes. Pero a esto pues también le agregamos aspartato de arginina, que es Actival, porque este contiene, es un precursor, ¿verdad?, del colágeno y ayuda a la cicatrización. Recordemos que estos pacientes, la parte de su cicatrización es algo muy sensible y tenemos que acompañarlo, ¿verdad? Es un tratamiento multidisciplinario, por decirlo así, actúan muchos componentes y la verdad pues que los resultados fueron muy óptimos, gracias a Dios. El paciente mejoró, ya su úlcera pues se recuperó, ahora se cuida mejor sus pies, ya maneja niveles óptimos de glicemia. Un paciente diabético, para que digamos que está compensado, debe andar entre 130 y 150. Excelente, doctora. Yo creo que habló muy bien de los productos, detallar, ¿verdad?, ese tratamiento en este proceso de úlcera de una persona diabética. Queremos conocer cuál es la fórmula de este producto, cómo es que actúa, ¿verdad?, para mejorar el sistema inmunológico y también tratar la cicatrización. Así que vamos a unos siguientes mensajes de salud, ya volvemos. Lo más importante es su salud.
Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando de diabetes, pero antes queremos darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que hoy estará también dando aportes en este tema de mucho interés en las familias nicaragüenses. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Kaylee. Encantada de estar en León. Así es, el calorcito de León que me la recibe bien, ¿verdad, doctora? Muy bien, la verdad es que sí. Bueno, contentos también de poder hablar de esta patología. Vemos con mayor recurrencia estos diagnósticos positivos de diabetes y por supuesto queremos hablar con toda la seriedad que respalda justamente, ¿verdad?, Pharmalab y a sus productos. Hablábamos, doctora, de todos estos tratamientos que usted utiliza, ¿verdad?, para diabetes y sus complicaciones. Afianzando lo que dije al inicio, doctora, Diabesol, ¿verdad?, la podemos usar, ¿verdad?, en los pacientes con ovario poliquístico, ya que en lo personal, como les decía, de cada 10 mujeres, por decírselos así, con diagnósticos de ovario poliquístico, si les hacemos un examen de diabetes, 7 de esas 10 van a salir con glicemia alterada, ya sea en clasificación de prediabetes o diabetes. Entonces, en lo personal, yo he usado Diabesol con pacientes con diagnósticos de ovarios poliquísticos con resultado de prediabetes y les doy fe, ¿verdad?, y garantía de que en 3 meses esas pacientes, aparte de que mejoran sus niveles de glicemia, pues la parte de los quistes disminuye o desaparece. ¿Por qué? Porque este producto actúa desde la raíz, desde la base. Porque yo les explico a las pacientes que la mayoría de veces esos quistes en los ovarios es algo hormonal, algo metabólico. Entonces tienen algún otro factor de riesgo como acantosis nigricans, ¿verdad?, que es la mancha oscurita en el cuello o en las axilas, pero a veces pues no se los hacemos ver, les estamos dando anticonceptivos para tratar los quistes, pero no atacamos la parte hormonal y metabólica. Entonces, en lo personal, pues con esas pacientes he tenido muy buenos resultados. Y en otros pacientes que todavía no están clasificados como diabéticos son los prediabéticos. Que vuelvo a lo mismo del inicio, no queremos aceptar, ¿verdad?, nuestro diagnóstico, nos rehusamos. Pero en 3 meses esos pacientes, aparte de su actividad física y su alimentación con Diabesol, han obtenido nivelar sus niveles de glicemia. Posteriormente se hacen un chequeo de glicemia y ya está normal, aún sin tomarla, pero habiéndola tomado 3 meses consecutivos. Maravilloso, doctora, poder describir y conocer, ¿verdad?, parte de la experiencia que viene sumando la doctora acerca del tratamiento de Diabesol. Por supuesto, queremos conocer la fórmula y cómo es que actúa, doctora. Diabesol es un conjugado de biomoléculas Kaylee. Entre sus componentes se encuentra una molécula que se llama delfinidina. La delfinidina es un polifenol. En este caso, los polifenoles son estas moléculas naturales que pueden ser extraídas de vegetales, de plantas, de un lugar específico de estas. Es la molécula específica que va a tener una función terapéutica en nuestro cuerpo. En este caso, pues estos polifenoles mejoran la función del páncreas porque disminuyen el estrés oxidativo en las células pancreáticas y también disminuyen el proceso de inflamación crónica de bajo grado a nivel de nuestras células pancreáticas, que se resume en un correcto funcionamiento de estas células especializadas del páncreas, que son las que van a producir la insulina en nuestro cuerpo. Pero además de eso tiene 2 ácidos grasos poliinsaturados, que son las grasas buenas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer estos dos ácidos grasos? Bueno, van a mejorar el proceso de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es cuando nuestra célula no puede utilizar la insulina de una forma correcta, y si la célula no utiliza la insulina, no va a utilizar la glucosa que nosotros estamos consumiendo en nuestra alimentación. Y a mí me gusta repetirle a mis pacientes, mire, la glucosa es la molécula energética de su cuerpo, es lo que le va a dar energía, es el combustible de sus células. Lo que coma, desde una ensalada hasta un panito, eso se va a transformar en glucosa en su cuerpo.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es los niveles de glucosa que cada uno de estos alimentos va a generar y qué tanta resistencia a insulina tiene nuestro organismo, qué tanto se va a utilizar esta glucosa gracias a la insulina. Entonces, Diabesol interviene en estos dos factores importantes, disminuyendo estrés oxidativo de las células pancreáticas, por lo tanto funciona de una mejor forma y disminuyendo la resistencia a la insulina. Maravilloso, doctora, poder tener esta descripción del producto. Obviamente muchos se consultarán en casa cómo actúa para diabetes, prediabetes, también para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo puede actuar para diferentes tipos de patologías o diagnósticos? Esto es muy simple porque la diabetes, prediabetes, incluso el síndrome de ovario poliquístico pertenecen a un proceso que se puede englobar que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es más que la resistencia a la insulina y la disfunción del tejido adiposo en nuestro cuerpo. Así que Diabesol actúa en el proceso de la resistencia a la insulina, por lo tanto estamos trabajando en la base del desarrollo de las enfermedades. Por eso es de que puede mejorar todos estos procesos, porque mejorando la resistencia a la insulina vamos a mejorar en todos los demás procesos que pueden ser parte del síndrome metabólico. Totalmente de acuerdo, doctora. Gracias por toda esa explicación tan clara del tratamiento como tal y desde luego la fórmula que tiene este producto para dejar la confianza también a nuestros amigos televidentes, doctora. Así es sumamente confiable utilizarlo porque existen muchos metaanálisis revisando cuáles son las propiedades de los polifenoles y en este caso de la delfinidina. Y Kaylin, hay un dato interesante, la delfinidina es uno de los polifenoles que más se ha estudiado. Maravilloso, doctora. Vamos a continuar con estos siguientes mensajes de salud. Al regresar estaremos hablando de Lintox y Venum, que podría ser la solución a tu patología. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de diabetes y estas nuevas opciones, oportunidades de tratamiento con la medicina de Innovio Pharma. Queremos hablar, doctora, también de su experiencia con Lintox, uno de los favoritos en su consultorio. Lintox, ¿verdad? Como les decía, es un estimulante del sistema inmunológico. En mi consulta la mayoría de mis pacientes son pacientes adultos mayores, ¿verdad? Con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, pacientes renales. En lo personal lo he usado con pacientes con niveles de ácido úrico alto y combinado Lintox con Uricris, ¿verdad? Me ha ayudado a que sus niveles de ácido úrico lleguen a niveles normales. Actualmente un paciente diabético masculino debe de andar 6 de ácido úrico para decir que no tiene riesgo de contraer un infarto y en la mujer 5. Entonces en el caso del Lintox pues lo he usado con mis pacientes renales a disminuir sus niveles de ácido úrico y de creatinina y en los pacientes diabéticos pues al estimular el sistema inmunológico. Recuerden que también como es un producto de Innovio Pharma, contiene polifenoles, ayuda a la parte del estrés oxidativo, de los radicales libres. Todo lo que son enfermedades crónicas son enfermedades con procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces él actúa a nivel, como la doctora, ¿verdad?, nos lo ha mencionado en su entrevista, actúa a nivel de las células, ¿verdad?, disminuyendo la inflamación y los radicales libres. Qué bueno tener esta opción, doctora, sin duda alguna. ¿Cómo es que actúan los polifenoles para los que nos están viendo? ¿Qué relación tiene esto en mejorar mi sistema inmunológico, en desinflamar? Cuéntenos un poco de esto. Bueno, los polifenoles se han estudiado que actúan sobre varios procesos metabólicos en nuestro cuerpo, de los cuales podemos hablar del estrés oxidativo y de la inflamación crónica de bajo grado. El estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado son procesos naturales de nuestro sistema inmune.
Cuando tenemos un sistema inmune estable, estos dos procesos van a ser característicos de él porque son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. El problema con estos dos es cuando se mantienen en el tiempo, cuando son procesos sostenidos, les llamamos nosotros. Entonces, nosotros entramos en un proceso de oxidación. Nuestras células empiezan a oxidarse prácticamente y esta oxidación va a desarrollar ciertos daños a nivel de muchas organelas en nuestra célula. Puede ser daño en la mitocondria, puede ser daño en el material genético, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces este daño es el que va a ser el causante del desarrollo de muchas enfermedades crónico-degenerativas, incluso de cáncer, Kaylin. Así que cuando tenemos una molécula que favorece la disminución del estrés oxidativo, pues le permitimos a la célula funcionar de una mejor forma, que no se oxide, y esta falta de oxidación de nuestra célula pues va a impedir que desarrollemos enfermedades crónicas. Si estamos hablando del estrés oxidativo y el cual todos estamos sometidos, ¿verdad?, a este estrés, ¿podemos utilizar Lintox, doctora, para mejorar nuestro sistema inmunológico, reducir ese estrés oxidativo? Definitivamente, vamos a prevenir el desarrollo de enfermedades, vamos a modular la función de nuestras células, pero también vamos a ayudar a desintoxicar nuestro organismo. Desintoxicando nuestro organismo, definitivamente vamos a tener una mejor funcionalidad a nivel celular. Maravilloso, doctora. Gracias por esa excelente explicación. También hablábamos de Venum, doctor. Usted tiene casos muy buenos, ¿verdad?, a la hora de utilizarlo en los tratamientos con pacientes de diabetes. Así es. Los pacientes diabéticos, recordemos, ¿verdad?, que una de sus complicaciones es la neuropatía periférica. La neuropatía periférica es la inflamación de los nervios, ¿verdad?, sobre todo los que se encuentran en la parte de los miembros inferiores. Y Venum pues es un muy buen aliado que nos ayuda a disminuir el edema. Estos pacientes llegan a la consulta con los pies inflamados, ¿verdad? Hay dolor, hay calambres, hay hormigueo, sienten entumidas sus piernas. Entonces yo les explico de que en el caso de Venum para los diabéticos debe de ser permanente. ¿Por qué? Porque recordemos de que los primeros 5 años, ¿verdad?, el paciente debe de crear su seguro de vida de la enfermedad. Manteniéndose él estable, controlado y preveniendo las complicaciones, este paciente está asegurando después de 5 años de su diagnóstico, tomando los medicamentos adecuados, no quedar amputado, ciego o con una terapia de sustitución renal, que es lo que conocemos como diálisis o hemodiálisis. Ya tenemos ahí soluciones. Estar diabético no tiene que ser, ¿verdad?, el resultado de amputaciones, de quedar ciego. Ya hay opciones, doctora, que pueden colaborar. Hay opciones. Recordemos que el pie diabético es una complicación muy frecuente en los pacientes diabéticos mal controlados. Un paciente diabético, a pesar de tener el diagnóstico, puede vivir muy bien durante mucho tiempo si logramos estabilizar sus índices glicémicos. Pero con el paso del tiempo, el daño al endotelio capilar, es decir, a las paredes de sus vasos sanguíneos, suele ser frecuente debido a estos índices glicémicos altos. Entonces, en este caso, pues tenemos ahora Venum. Venum es un conjugado de moléculas naturales, entre las cuales se encuentran con diosmina, hesperidina. Son 2 moléculas que ya nosotros hemos trabajado mucho en los procesos de insuficiencia venosa, pero ahora contamos con la punicalagina. La punicalagina es otra molécula que nos viene a favorecer todos los capilares en nuestro organismo, todos los vasos sanguíneos en nuestro organismo, todas las venas, arterias, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la función de esta? Va a mejorar la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que le permite a las paredes de los vasos sanguíneos tener cierto grado de flexibilidad. Y con esto vamos a tener un sistema circulatorio mucho más sano. Vamos a tener un organismo con más irrigación de oxígeno y de otros nutrientes. Excelente, doctora. Gracias de verdad por darnos esta luz verde también a todas las personas diagnosticadas con diabetes. Tenemos opciones, tratamientos médicos también comprometidos como la doctora Helen Munguía en encontrar esas soluciones en esta patología. A todos nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.